¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Primer Plano. En este primer bloque les propongo que revisemos la propuesta del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo que va a ser efectivamente la austeridad, uno de los grandes puntos de su campaña en el gobierno. Ha planteado 50 puntos que son pues de distinto alcance. Quizá los más relevantes son un recorte muy severo a los sueldos de la burocracia. Él mismo ha dicho que el tope, esto está en la Constitución, pero nunca habían desarrollado legislación positiva para garantizar que esto fuese realidad. Él va a ganar alrededor de 108 mil pesos y a partir de ahí el resto de los funcionarios públicos tendrán que adaptar sus tabuladores. Es muy probable que estas cosas también impacten y generen tensiones o fricciones con otros poderes de la Unión y que también se convierta efectivamente en una situación que impere en todo el territorio nacional. Hay otros temas que tienen que ver con la compactación de funciones que en distintas secretarías hoy se llevan. Este asunto tiene bemoles que por supuesto habrá que discutir con mayor amplitud. Por supuesto va en el paquete todo el tema del avión presidencial, las flotillas, los privilegios. Yo creo que en términos generales López Obrador reacciona positivamente a un clamor popular. Pagamos en México muchísimos impuestos, tenemos una burocracia que a lo largo de los años ha sido mimada y que ha tenido efectivamente una serie de privilegios que ofenden a los ciudadanos. Hay dos puntos que sin embargo a mí me parecen, o con los que uno no lo entiendo muy bien y el otro me parece francamente poco útil. El que no entiendo muy bien es por qué en uno de los puntos, en los 50 puntos, que está prohibido beber en las oficinas públicas. Yo suponía que eso estaba prohibido, independientemente del gobierno fuera austero o menos austero, pero ahí está, es el punto 28. Anuncia también, y creo que eso es muy positivo, no lo mencionaba, es del paquete más importante, una reducción del 50% de la publicidad gubernamental para evitar, entre otras cosas, pues esta relación indeseable entre medios de comunicación y gobierno. El que sigo sin entender es por qué es tan útil o por qué se convierte en un asunto de autoridad que el próximo presidente no cuente con el Estado Mayor Presidencial. Pero abro efectivamente la discusión. ¿Cómo ven los 50 puntos? Yo en términos generales los revisé, lo que es más, me di a la tarea de clasificarlos, ¿no? ¿Cuáles requieren una reforma legal? No porque no tenga la mayoría para cambiarlos, o sea, la ley orgánica la cambia el presidente con una mayoría misma que tiene el presidente de la República, pero cuáles requerían cambios legislativos, cuáles no, cuáles suponían una concentración y centralización de funciones, que me parece otro criterio importante, cuáles eran de austeridad y cuáles eran de corrupción, porque también se anunció no solamente como austeridad, sino también para evitar la corrupción. Yo te podría decir que en un 80% estoy de acuerdo y suscribiría cada uno de estos. En la parte de los privilegios y los fueros, ahí, salvo una que sí dice que el presidente podrá ser juzgado por delitos electorales y por acciones de corrupción, por actos de corrupción, que eso requeriría una cuestión constitucional. La mayor parte son, como decía Leonardo, de austeridad. Ahora, muchos nada más están enunciados. No sé si sea cierto, pero leí que para trasladar el INEGI a la ciudad de Aguascalientes, más o menos costó por cada empleado que se fue para allá alrededor de 6 millones de pesos. Entonces, esto va a costar un montonal de dinero y se tienen que hacer estudios, etcétera. Entonces, creo que tenemos que esperar a que varias de las medidas nos las detallen, ¿no? No son cosas, y lo ha dicho, que se puedan hacer de inmediato. Pero sí creo que hay un par de ellas que me gustaría comentar porque no se les está dando el anclaje institucional que yo creo que merecen. Por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República dice, en los puntos son los tres primeros, está entre los tres primeros, dice, la Fiscalía no se utilizará con fines políticos y dos, la Fiscalía Anticorrupción garantizará que tal y tal, ¿no? Digamos, esos son buenos propósitos y no dudo que los tenga, son de voluntad, pero sí extrañé que hubiera medidas de corrupción o anticorrupción concretas, sobre todo porque Irma Heréndira, quien se encargará de la Sandoval, quien se encargará de la función pública, se ha expresado
en términos negativos, digamos, del sistema nacional anticorrupción. Entonces, si no se le da esto, pues mañana llega otro presidente. El chiste, como decía, o ha dicho muchas veces Lorenzo, es ir cambiando el régimen, pero para ir cambiando el régimen necesitas lo que yo llamaría el anclaje institucional y no solamente la enunciación y la llevada a la práctica de estas medidas. Y con respecto a privilegios, con eso termino, me sorprende que no estén los sindicatos, porque en la suspensión de privilegios y fueros, que es el primer punto, deberíamos de tocar también a los sindicatos porque reciben recursos públicos, ¿sí? Pemex le da 7 millones al mes, entre muchas otras cosas, en efectivo todos los meses al sindicato petrolero. Esos privilegios me parece que son parte de la corrupción y el dispendio público de este país. Buen punto en eso de los sindicatos de los trabajadores públicos. De las empresas públicas. Los otros sindicatos ya verán lo que hacen, pero el de Pemex es... Salud, el del IMSS. Como pocos, es simbólico. Bueno, dos cosas. Teniendo en cuenta que me parece bien el conjunto de medidas y que es un clamor casi público, yo creo que al público en general le cae bien, pero no deja de tener un problema. Si uno paga muy poco en puestos que requieren conocimientos técnicos, experiencia, etcétera, si uno les va a pagar muy poco, si además los va a mandar hasta muy lejos en el cambio del Distrito Federal a otra parte, si tienen hijos, si tienen ya sus escuelas, todo esto, creo que el castigo a la alta burocracia puede ser excesivo y puede desalentar a gentes de carrera que sí valen la pena. Que los puestos se pueden llenar, ni duda, pero se pueden llenar con gentes a lo mejor de buena voluntad, pero que no tengan esas capacidades. Así que habría que ver con mucho cuidado eso. Pero aquí es tabula rasa. Nadie gana más que estos. Los está mandando a la iniciativa privada, entonces a todos los que no quieran quedarse en el sector público, bueno, pues a lo mejor. Lo que se refiere al Estado Mayor, el Estado Mayor tiene 2,000 y tantos efectivos. Realmente para cuidar al presidente, 2,000 y tantos son muchos. Y si luego tienes 6,000 más de las guardias presidenciales, entonces ya tienes a 8,000 efectivos allí. No es un poco excesivo ese montón de personas y que además tienen ya una forma de ser el Estado Mayor presidencial. Ese Estado Mayor que se comportó durante muchos años de una manera muy autoritaria con el público, que se acercaba alguien al presidente. Recuerdo muy bien a Peña Nieto, el guardia presidencial, que dice, al presidente no se le toca. Bueno, es Dios, casi así se comportaba. Entonces, disminuir ese Estado Mayor presidencial quizá sería una buena idea. Desaparecerlo por completo, no es una buena idea, porque el presidente necesita protección. Y ya no, si Andrés Manuel no quiere que se le proteja, está bien. Él dice, me protege el pueblo, pero el país sí necesita la seguridad de su presidente, porque no es nada más él. Son muchas cosas las que se verían afectadas. Sí, la estabilidad y la gobernabilidad. Pero retomo lo que dices, Lorenzo, en términos de si reducir, digamos, los salarios y muchas de las prestaciones y demás puede tener algún efecto negativo. Desde luego que los expertos dicen, en términos económicos no va a ser mucho ahorro lo que se va a conseguir con estas reducciones de austeridad. Es más una cuestión política, es más una cuestión de simbolismo, decir,
vamos a quitar los privilegios que ofenden a los ciudadanos. Yo creo que sí se excedieron en los privilegios y las prebendas, desde luego, pero creo que es más un mensaje político que el ahorro que vas a hacer en la economía. El ahorro va a venir de otros lados. Se pueden recortar una serie de cosas, lo de comunicación, por ejemplo, ahí sí puede haber un ahorro importante, porque era excesivo lo que tenía el gobierno para comunicación, pero en la cuestión de los salarios y todo eso creo que el ahorro no es tan importante, pero sí el simbolismo político. Ahora, tiene estos riesgos que señalaba Lorenzo, por ejemplo, decir, pues vas a desalentar a mucha gente de calidad a que se vaya a otros lados. Yo creo que aquí sí ameritaba, o amerita todavía en la medida en que se pueda aplicar más adelante, el encontrar un equilibrio en donde puedas reducir el máximo posible sin afectar la eficacia del propio aparato administrativo. Es decir, porque hay un punto en el cual puedes decir, oye, sí, ya te ahorraste mucho dinero, pero esto ya no va a funcionar bien. A lo mejor en vez, por decir algo, en vez de 50% de reducción, a lo mejor podría ser, si los expertos así lo determinaran, un 30%, que sí reduzca, que no sea excesivo, digamos, los salarios, pero que no llegue al punto de desalentar a la gente que podría estar ahí. Es un ejemplo, yo no lo sé, pero en muchos de los puntos que están planteando esta autoridad, creo que tendría que haber un estudio un poco más especializado para ver hasta dónde no afectas la efectividad, los resultados, el desempeño. Creo yo que se podrían hacer esos estudios, que hay gente preparada para ello. Y otro punto, así como dices que también tendría que quitarle los privilegios y las prebendas a los sindicatos, creo que un punto que está pendiente en materia de austeridad sería también reducirle a los partidos el financiamiento público. El año pasado, después de los sismos, los partidos hicieron una puja a ver quién ofrecía reducir más de este financiamiento. Incluso se llegó, creo yo, al extremo de decir cero financiamiento público. Ok, quizá no tanto, pero un 50% ahí sí, por ejemplo, no estaría mal de reducir. Lo que pasa es que ahora Morena va a ser el que va a recibir mucho mayor financiamiento. Probablemente ya no le gusta la idea de reducir ese financiamiento público a los partidos. ¿O se puede dar el lujo yo creo que sí hay mucho de dónde recortar y coincido básicamente con todo lo que han dicho. Aquí institucionalizar, no puedo estar más de acuerdo contigo. También dice que el órgano de inteligencia, que va a dejar de ser el CISEN, va a ser otro, no va a ser espionaje político. Bueno, no solamente hay que decirlo, hay que organizarlo. Va a reducir la partida presupuestal para los medios de comunicación, igual que lo prometió Peña Nieto y no lo cumplió. Estaría muy bien que tuviéramos reglas, ¿no?, para evitar cualquier tipo de vinculación indeseada. Es decir, a ver, el Estado se anuncia así, aquí, y se anuncia por tal o cual razón. Por tanto, totalmente de acuerdo. La preocupación que expresa Lorenzo, yo creo que es atendible, pero creo que tiene una solución. Si el presidente gana 108,000 pesos, que son unos $5,000 al tipo de cambio actual, y la distancia entre un director general y el presidente no es tan alta como la que hoy tienes, tú podrías tener efectivamente una burocracia razonablemente bien pagada y en la pirámide última, si la distancia entre el presidente y un director general podría no ser muy amplia. Y ahí tienes efectivamente salarios razonables para director general. Yo hago votos para que al mismo tiempo que se ahorran dinero ahí, profesionalicen el Estado. Hay muchas funciones del Estado que no tienen nada que ver con la política, desde la gente que está en protección civil hasta, y creo que les deben pagar adecuadamente. Lo que sigo sin entender, y si ustedes me ayudan se les agradece, es qué utilidad tiene descentralizar el Estado. Yo le doy vueltas económicas, políticas, incluso desde la austeridad, y digo, bueno, ¿y qué ganamos mandando el SAT a Mexicali? ¿O quién gana algo mandando la Secretaría de Turismo a Chetumal? O me sigo preguntando por qué Esteban Moctezuma anuncia hoy que el día 1 va a estar despachando en Puebla. Yo digo, ¿y eso en qué ahorramos? ¿O eso, qué beneficio claro tiene la Ciudad de México o el país para eso? Sigo sin entender por qué eso es una prioridad para el próximo presidente y eso en qué redunda para que haya mejor administración, gobernabilidad o austeridad. Si me ayudan, se agradece. Bueno, el beneficio que él mismo ha expresado es ayudar a desarrollar diferentes entidades de la República, porque sí, llevarte una secretaría para allá supone que esa secretaría tiene que comprar cosas para los nuevos empleados allí, supone proveedurías para las secretarías en general, y
hacer edificios para albergarlos, en fin. Claro, va en contra de la austeridad que está proponiendo. A mí me preocupa otro, porque ya no sé si nos va a dar tiempo, pero es el proceso de concentración y centralización del poder, que creo que no está bien pensado, cuando menos. Tener una sola oficialía mayor en vez de una en cada secretaría. Tener lo de las compras consolidadas, que tiene una parte buena y otra mala. Tener una sola de comunicación social. Presidencia. Sí, y todas esas respondiéndole únicamente al presidente. Son 8 o 9 que él anuncia, que son navajas de doble filo. Muy bien, pues vamos a una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Regresamos aquí a Primer Plano y yo quisiera poner sobre la mesa, compañeros, un tema que tiene que ver con mi último comentario, que es el de la concentración y centralización del poder, y en esta ocasión no relativo a las secretarías o a las oficialías mayores o a la comunicación social, sino en relación a los gobernadores y en términos generales al federalismo. No sé si ustedes se dieron cuenta, yo me di cuenta ahora que estoy revisándolo, el federalismo no fue un tema de campaña, a pesar de que es una de las reformas creo que más importantes que debe de haber en este país. No fue tema de campaña y sin embargo ahora en la CONAGO, la Confederación Nacional de Gobernadores, en su primera aparición, la legitimidad de López Obrador es tan grande, o la legitimidad combinada con el miedo, no lo sé, es tan grande que a pesar de darles malas noticias en términos de a lo que ellos estaban acostumbrados, pues le aplaudieron, le dijeron en voz de Manuel Velasco: queremos ser sus amigos y colaboradores para la cuarta transformación. ¿Qué les dijo? Uno, no va a haber más dinero, ¿sí? Porque no voy a hacer una reforma fiscal y por lo tanto no va a haber más dinero. Dos, les dijo: voy a desaparecer a todas las delegaciones, que también habría que entrar. Hay un abuso, sin duda. Creo que incluso el equipo de Andrés Manuel López Obrador no trae las cifras correctas. Hablaban de alrededor de una centena de delegados. A ver, Sedesol solita tiene más de 400 delegados, la pura Sedesol. Entonces, ahí habría que hacer algo, pero va a haber uno, ¿no? Ya se ha dicho que si es un prefecto, que si es un procónsul, que si es un jefe político, etcétera, que va a ser el que concentre toda la relación con el gobierno federal. Incluso dijo una cosa que, a ver si también ustedes me ayudan, que yo creo que no es constitucional, que el dinero que mande la federación no pasará por las tesorerías estatales. Yo creo que eso no se puede hacer, pero en fin, les dijo: les voy a poner a un vicegobernador, escojamos la palabra que quieran, y encima no les voy a dar más dinero. Los gobernadores se quedan pasmados y claro que se queda, bueno, y les promete una cosa, pero es promesa, otra vez, no está anclada en una reforma institucional. No voy a utilizar los recursos de la federación como premio o como castigo, pero vaya, hay que creerle, porque tiene la facultad para hacerlo y la han ejercido todos los presidentes anteriores. Ante estas pues malas noticias, ¿sí?, para los gobernadores, pues se quedan pasmados, y se quedan pasmados por una buena razón. Primero, porque saben que la gran mayoría tienen una larga cola que les pisen. Y segundo, porque son unos perezosos fiscales y dependen de que el papá gobierno les siga pasando dinero, porque ellos no quieren cobrar impuestos, porque cobrar impuestos es impopular. Pocas cosas, muy pocas, me han alegrado tanto, además del triunfo de Francia ahí en la Copa del Mundo, como el repasón que les dieron a los gobernadores. Así, completitas, les leyeron, y además corderitos salieron: sí, vamos a cooperar con el siguiente presidente. Yo espero que el enorme poder que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador se proyecte y adecente esa estructura que no le ha dado buenos resultados al país. Desde los 90, que hemos tenido la, digamos, distribución territorial del poder, los resultados son más bien malos. Te salen de pronto gobernadores buenos, garbanzos de a libra, pero generalmente el sistema funciona mal, y funciona mal en dos grandes temas, no me extiendo en ellos. El primero es: recaudan poco. El otro día le preguntaba a Carlos Ursúa: bueno, el presidente ha dicho que el gobierno federal no va a recaudar más, pero sí puede usar el latiguito y la fuerza política que tiene para recordarle a presidentes municipales, particularmente, y gobiernos locales, que tienen que cobrar su parte. Hay municipios completos como Acapulco que no cobran predial. Bueno, yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro y cobrar un poco más. Se tiene que pensar una nueva ley de coordinación fiscal y decir: oiga, lo que no es posible es que yo esté recortando salarios a buenos funcionarios federales y usted reciba billones
1,5 y se lo gaste en lo que le dé la gana con muy malos resultados. Por tanto, hay que redistribuir el tema de los dineros, y el otro, que no sé cómo lo van a resolver, es cómo incentivas que los señores, que son la mayoría varones, hagan su trabajo en seguridad pública. Porque supongo que el próximo presidente les va a decir: señores, el ejército se regresa a sus cuarteles y ustedes, gobernador de Tamaulipas, de Chihuahua, de Sonora, el que tú quieras, se tiene que hacer cargo de su policía y desarrollar sus capacidades para ordenar su territorio y salir de la trampa esta que tuvimos al final de esta legislatura de si la ley de seguridad interior o no. Va a decir: oiga, aquí ninguna ley de seguridad interior. Hacen su trabajo en recaudación, hacen su trabajo en tenerme el orden en el Estado y seguridad pública. Yo, como digo, no puedo celebrar más eso. Y si efectivamente una fuerza política fuerte desde Los Pinos o desde el Palacio Nacional, desde donde gobierne, que los ponga en orden, yo creo que es un mensaje saludable para la República. Yo veo dos especies de revoluciones. En el año 2000, cuando entró, claro que empezó antes, pero pongamos el 2000, cuando entra Fox, los gobernadores van a convertirse en los señores feudales. Sí. Ya se le habían revelado a Zedillo con Madrazo, cuando Madrazo le dijeron que había hecho una serie de cochinadas en su elección, que lo iba a hacer secretario de Educación, y que dijo que el secretario de Educación, pobre Educación, ¿verdad? De la que se salvó, que el secretario, yo me quedo aquí, y no pudo hacer nada Zedillo. Pero después fue la cosa peor. Ellos son los dueños de sus regiones. Bueno, eso es una transformación del presidencialismo al gobernadurismo. Pero ahora viene otra. Ahora viene una, van para atrás. No en el estilo del presidencialismo priista, pero sí en sus consecuencias va a ser algo parecido, muy dura. Peor, sí. Peor. Pero a la vez va a haber más reglas, va a estar más reglamentada. Pero cuando pasamos de la anterior, la del PRI antes del 2000, a la de Fox y después que hubo dineros del petróleo y que se les dieron a los gobernadores, ahora a otra nueva, están en un sube y baja los gobernadores. Sí. Yo creo que desde la Constitución del 24 hay mucha gente que piensa que el federalismo no iba a funcionar en México, porque no era nuestro origen, no era nuestra historia, como en el caso de Estados Unidos. Yo creo que efectivamente nunca ha funcionado bien el federalismo. O bien cuando se les suelta a los gobernadores se convierten en señores feudales, y eso no es federalismo, es feudalismo. O cuando ha habido gobiernos centrales, como el de Porfirio Díaz, después el régimen priista, pues formalmente es federalismo, pero en realidad no lo es. Eso funciona más como una república central, por el control sobre los gobernadores y demás, ¿no? Entonces decimos, ahora con la transición democrática con Fox, vuelve el federalismo. Hubo muchas voces que le previnieron a Fox. Es decir, si tú nada más sueltas y ya, esto se va a convertir en feudalismo. Uno de ellos era Carlos Castillo Peraza, que insistió mucho en ese tema. Y habían muchos otros que le decían, oye, tú no puedes nada más soltar, les vas a dar más dinero para fortalecer el federalismo, pero tiene que haber contrapesos. Tiene que haber más transparencia, no nada más soltar, porque van a hacer lo que se les pega la gana, y eso es lo que ocurrió. Entonces ahora esta medida, muchos la reciben bien, y yo en buena parte también, porque vuelves a meter control a los gobernadores, que no hagan lo que han hecho hasta ahora, lo que se les pega la gana, la corrupción enorme que hicieron, en fin, sin que hubiera ningún control, ni interno, ni tampoco externo. Ahora sí se les pone. Pero creo que estamos dando bandazos. Yo no sé si podemos encontrar un punto de equilibrio donde no sea feudal, tampoco sea el centralismo tan fuerte, aunque se sirve para ciertos efectos, pero políticamente implica también control. Muchos están diciendo, oye, pues es que los gobernadores en muchos sentidos, si además, como ahora se ve, no van a tener el control de sus congresos, los congresos ya van a responder también a López Obrador, entonces van a estar ahí casi como figuras decorativas. Y además puede haber un uso político de estos nuevos superdelegados o como se les quiera llamar. Muchos dicen, oye, igual y no es casual que esté poniendo a gente que va a ser la que va a aspirar a la próxima gubernatura, ahora que se vengan los relevos y demás. O sea, un uso político, y no habrá, viene la suspicacia, no habrá el uso político electoral, aunque no sea la compra directa del voto, a través de la concentración
de estos programas en una sola persona que a su vez rinde al presidente y que puede pasar en buena parte por encima del gobernador. Entonces son los riesgos. Por un lado sí va a haber mayor control y qué bueno, yo también lo celebro. A los gobernadores, por otro lado, volvemos a esa especie de centralismo, aunque se practique de otra manera que en el antiguo presidencialismo priista. Yo creo que lo que vemos es pasar de un polo al otro. En este caso, por lo menos en este tema, creo que en otros también, damos bandazos de un lado para el otro. Este no funcionó, regresamos a lo que había. Mira, si queremos acabar con el federalismo en México, bienvenido, fuera máscaras, ¿sí? Habría que pensar, porque es un federalismo de utilería el que tenemos nosotros, ¿no? Pero, y celebro también como Leonardo que les hayan dado una repasada. Ahora, de ahí a que la solución que están proponiendo sea buena, me parece que hay un gran salto. La solución que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, me parece tanto, lo voy a caricaturizar, que el público me disculpe, pero van a pasar de ser dueños los gobernadores de sus congresos, de sus auditorías superiores, de sus tribunales superiores de justicia, de sus institutos electorales de transparencia y de derechos humanos. Esos, sí, va a pasar a ser el dueño, no el gobernador, sino el presidente de la República. Entonces, no me gusta lo que se está proponiendo. Yo creo que a los gobernadores lo que les toca constitucionalmente y que haya control sobre esos gobernadores, que tengan que rendir cuentas, pero hoy en día, como está mencionando José Antonio, va a tener Andrés Manuel 19 gobernadores, 19 congresos locales. En sus manos quizá 20, porque en Tabasco están justo a la mitad. Esos congresos locales son los que compraban los gobernadores o controlaban los gobernadores para hacer todos estos nombramientos, para que no los vigilaran, en fin. Ahora van a depender de este superdelegado, o como le queramos decir, que va a operar territorialmente, bien lo dices tú, con intereses políticos. Entonces va a tener, además de sus 5 gubernaturas, 19 congresos, o 19 menos 5, 14 más, donde él va a mandar. Entonces, si vamos a sustituir a un dueño por 32, pues yo me reservo mi opinión. Creo que le deberíamos de buscar bien una solución, pero la solución de que me pongas un gobernador paralelo no me parece. Es que yo tengo la impresión, mi querida doctora, que todavía no hay solución. O sea, lo que definió el próximo presidente es, la relación que voy a tener con ustedes es, voy a tener un delegado, o sea, Del Mazo le dijo, Delfina va a ser tu contraparte. O sea, como para que la sueñes. Y señores, más vale que se lo piensen bien. No, yo creo que lo tienen pendiente. Dijo Ricardo Monreal que va a ser la cabeza de los senadores morenistas, que los dos grandes temas es que va a ser el Senado en materia de redefinición de federalismo. O sea, eso todavía no lo tenemos claro. ¿Cuáles van a ser las reglas para que opere todo eso? Hoy tienes el saque, ¿no? Él definió. Yo me voy a relacionar con ustedes a través de esta ventanilla, pero yo todavía no sé cuáles van a ser las reglas o qué piensa el próximo, en fin, la hegemonía que hoy tiene Morena sobre cómo se debe gobernar una federación. Eso está todavía por verse. Está por verse, todo apunta a una concentración y a una centralización de poder. Veamos, puede ser buena, puede ser mala, el diablo está en los detalles. Nos vamos a un corte y seguiremos analizando estas nuevas medidas que se proponen. Pues bien, hace unos días llegaron a la casa donde despacha Andrés Manuel López Obrador un grupo muy importante del gobierno norteamericano, encabezado por el secretario de Estado, el señor Pompeo, y la visita tiene más de forma que de contenido. Creemos que no dio para ahondar en ninguno de los grandes problemas que México tiene ahorita con Estados Unidos. El de la migración, mezcladito con el de la muralla, el del Tratado de Libre Comercio, el conjunto de temas se van a dejar para después. Esto fue simbólico, pero es importante. Es importante porque, mire usted, el presidente recién electo de Colombia, pues él fue a Estados Unidos, no pudo llegar a la Casa Blanca ni de cerca, fue a ver a un senador republicano, el señor Rubio.
Aquí, digamos que fue lo contrario. Llegaron ellos a la casa de Andrés Manuel López Obrador y hasta cosas de detalle chiquititas, pero tuvieron que llevar sus propios sillones. Es decir, la embajada norteamericana tuvo que llevarles los sillones porque en esa casa no hay sillones para estos personajes. Entonces se los prestaron, bueno, pero cada una de estas cosas es simbólica. La gran potencia decidió dar el primer paso. Es importante. Los símbolos. Ahora, el contenido, que no nos hagamos ninguna ilusión, se los propongo a ustedes. Hubo muy buenas respuestas de los dos lados, todos sonrisas, todos contentos. Pero Estados Unidos está en este momento teniendo a México, a China, ahora a la Unión Europea como adversarios, porque en materia de comercio, dice Trump, están abusando de nosotros. Entonces, que no nos hagamos ilusiones. Vamos a ser tratados como adversarios. Yo creo que en materia de símbolos sí fue muy llamativa. Yo esto los señores no lo sabía, no sabía que no había sillas para que el señor Pompeo se sentara tranquilamente. Yo tampoco lo sabía, ni tenía por qué saberlo, pero salió en la jornada, creo. Ahí iban unos señores cargando los sillones. Sí, lo vi. Yo sí sabía porque ahí me agarró el temblor. Pompeo se sentara cómodamente. ¿Y también tuviste que llevar tu silla? No. Tú cabes en cualquier silla, ¿no? Pero hablando en serio, los símbolos bien, o sea, la señal de venir a ver al próximo gabinete, yo creo que es una señal que se repite desde las campañas. Entre López Obrador y Trump ha habido bastante cortesía. Las señales que ha mandado la administración Trump es: con el gobierno saliente no he tenido un contacto correcto, pero con este gobierno, es más, les mando a mi yerno para que no digan que tenía un contacto personal y exclusivo con Luis Videgaray, también lo tiene con López Obrador. El otro símbolo, tener a Juárez en medio, me pareció muy bien. Juárez es un punto de encuentro desde la dignidad entre México y los Estados Unidos. Lo que no alcanzo a ver, y la verdad es que sí lo he hecho en falta, es ¿qué les dijeron? Les dieron una carta con 4 puntos y yo me quedo con ganas de saber qué piensa nuestro próximo presidente, de qué tipo de relación vamos a tener, desde asuntos si vamos a ser o no un tercer país para frenar la migración centroamericana, si piensa o no que un acuerdo bilateral con Estados Unidos que incluya lo comercial más otros temas es viable y dejar a Canadá fuera. En fin, me encantaría saber esto. La carta se la llevaron a Trump, que ahora está reunido con Putin, y el resto de los mexicanos no sabemos cuáles son esos 4 puntos. Así es que, bueno, pues he hecho por supuesto en falta eso. Y el último punto es que celebro, porque es una visión de Estado, que el mensaje haya sido: en materia de Telecán, la administración saliente y la entrante van a trabajar coordinadamente. Y creo que ese fue el gran mensaje que se llevaron los burócratas norteamericanos de las reuniones que tuvieron con la administración saliente y con la entrante. ¿Amparo? ¿Dice algo? No, es que estaba pensando en qué tipo de silla cabía yo, porque dice Leonardo que no, es que Pompeo silla. Supongo que estaba más grande. Las grandes, ¿no? Las chicas, las medianas, sí. Yo en cualquier silla me siento. Seguiré siendo yo. Creo que hay era otro por el tema. tamaño, María. Sí, claro, ya lo sé que es por el tamaño, pues soy chiquita. Y Pompeo es bastante más grande. Yo creo que hubo otro tema importante en la discusión, que fue lo del transísmico. ¿Sí? ¿Okay? Que es el tren transísmico que va a conectar, o que hay un plan para conectar Oaxaca, digamos, las costas de Oaxaca con las costas del Golfo de México, que es un proyecto que tiene muchísimos años, que creo que beneficiaría a la región. Podría hacer de algo que escribía nuestro compañero Leonardo hace poco, que son las zonas económicas especiales, y que sería una buena medida para, en efecto, desarrollar esta parte donde se concentra en México la desigualdad y la desigualdad es pareja en todo el país, pero donde se concentra pues la falta de capacidades, se concentra también la pobreza, la falta de servicios sociales, etcétera. Entonces, es probable que en el plan de duplicar la inversión en infraestructura quepa este proyecto. Otra vez habría que ver los detalles, pero es una cosa que Estados Unidos también ha visto con buenos ojos. Hoy leía que en términos geopolíticos Estados Unidos también le podría importar, porque constituiría una
una frontera menos porosa que el Suchiate, ¿sí?, para controlar la migración de Centroamérica. No sé si ese sea realmente el objetivo. Encuentro difícil que sea un objetivo de un hombre como López Obrador, pero no encuentro difícil que sea con el propósito de desarrollar regionalmente a una zona del país que ha sido realmente muy castigada, ¿no? Bueno, yo creo que no se resolvió nada en esta visita, se intercambiaron señales que son importantes, pero me parece a mí que la posición del gobierno de Trump es de que va a ser dura, efectivamente, su postura va a seguir siendo dura, no es que vaya a cambiar. Son posiciones de decir, a ver, queremos esto en materia de migración, en materia de seguridad sobre todo, y demás. Y del lado contrario, es decir, de aquí para allá, de lo que será nuestro próximo gobierno, pues una serie de lineamientos, de entendimiento. O sea, como que el nombre mismo es quizá lo que ha dicho López Obrador desde hace tiempo, de decir, vamos a tratar de convencer a Trump de que la relación sea pues más amistosa entre los dos países, que lleguemos a un punto en el que coincidamos en el beneficio mutuo de los dos países, que nadie gana con esta confrontación y esta estira y afloja y esta hostilidad que ha manejado Trump. Pues a ver qué se logra por esa vía, pero me parece que incluso al decir lineamientos de entendimiento entre los dos países podría ir en esa dirección, a ver de qué tamaño es el muro del otro lado con el que se va a topar. Pero de todas formas, me parece que Trump ha endurecido un poco su postura, no solo con México, sino en general con el resto del mundo en estos meses, porque hay elección intermedia y él tiene que mandar mensajes a su base electoral, pero ese es en noviembre, es la renovación del Congreso, o parte del Congreso. A lo mejor cuando ya llega a tomar posesión López Obrador, esa parte ya pasó, y ojalá que entonces sí, Trump ya sobre bases más realistas pueda decir, a ver, vamos a sentarnos a ver cómo vamos a llevar esta relación bilateral en términos que sea efectivamente positiva para ambos países, y a lo mejor esa parte, digamos, de campaña electoral ya la deja a un lado Trump para entrarle de lleno a los problemas de la agenda bilateral en otra disposición. Esa sería una esperanza, no sé si lo va a hacer o no, pero sería una posibilidad. Dices a lo mejor. En relación a tu pregunta, ¿qué es lo que se trató? ¿Qué es lo que lleva ese documento? Ya más o menos también nos lo dijeron. En cuanto Trump lo reciba, que es una cortesía, entonces nosotros diremos lo que está allí. No es algo que vaya a quedar en secreto, simplemente se pospone su divulgación por una necesarísima cortesía. ¿Qué es lo que Trump puede hacer? Yo sí supongo que debemos de seguirlo considerando como adversario. No como enemigo, pero sí como adversario, porque ha decidido desde el principio, y lo sigue haciendo ahora, que su misión es destruir la estructura tradicional del sistema internacional, igual que la del interno, que el Deep State, que ha sido creado desde Roosevelt hasta ahora, ya no funciona, que Estados Unidos necesita mayor libertad y que esa libertad se la da un buen acuerdo con Rusia, con Putin, entre los grandes, y que los chiquitos importamos bastante poco, que esas organizaciones como la Unión Europea, que tiene un montón de países chiquititos, eso no, le interesa así Inglaterra. Probablemente le interese desde luego Alemania y Francia, pero como esos ahorita no están muy dispuestos a negociar con él, sino que siguen empeñados en que la Unión Europea es una gran idea, y yo creo que sí, entonces el choque y decir, es mi enemiga la Unión Europea. ¿Por qué no puede decir lo mismo sobre México? En realidad ya lo está diciendo con el Tratado de Libre Comercio. Así que me imagino que para Ebrard y para Andrés Manuel más les vale pensar que van a tener problemas de fondo con Trump, aunque no es necesario anunciarlos ni hacer un gran escándalo, pero sí hay que estar preparados ellos y nosotros como sociedad para enfrentarnos a unos Estados Unidos que no están dispuestos a seguir las reglas del pasado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo decía, me encantaría saber qué dice esa carta y en su momento lo sabremos y por supuesto lo comentaremos. Son temas importantes. Yo creo que hay que
dar por descontado que con Trump la confrontación está servida, acaba de pelearse no solo con la señora Merkel, a la señora May la trató pésimo diciéndole, a ver, ese Brexit me imposibilita tener un acuerdo básico contigo. Yo creo que hay líneas generales, López Obrador se enfrentará a un Trump que le dirá, quiero el muro, quiero que me contenga centroamericanos y quiero un acuerdo de libre comercio diferente, con los 5 puntos que ya le dije a Peña. ¿Los aceptas tú o no los aceptas tú? Sí. Y como creo que el observador no lo va a aceptar, vamos a tener un gobierno muy, digamos, acosado, porque yo no me creo solo que hacia noviembre vaya a cambiar. Ya dijo ahora en su viaje por Europa, yo voy a la reelección. ¿Qué parte de eso no han entendido? Y dirá, bueno, ahora que tengo fuerza en el Congreso, ya que me reelija, entonces a lo mejor tengo en mi segundo periodo un centro racional de relación con el mundo. O sea, yo creo que vienen tormentas del norte y creo que es algo que el equipo del observador tiene claro. Bueno, pues vamos a un corte y espérenos que todavía no terminamos. Bueno, y los partidos tradicionales sufrieron realmente un gran embate en esta elección. PRI, PAN, PRD. El PRD yo creo que va en ruta de desaparición. Yo creo que en la próxima elección no sería raro que perdiera su registro. Ahorita estuvo incluso cerca de perderlo. El PAN, hay obviamente la lucha por la presidencia, por la dirigencia. Le están pasando factura política a Ricardo Anaya como era previsible. Y veremos ahí cómo se recompone el PAN. Quedó muy dividido, desde luego, eso contribuyó a su derrota. Y en el PRI yo creo que a final de cuentas, aunque es un partido o ha sido más sólido, la debacle para ese partido es de tal magnitud que yo también creo que va a ir perdiendo fuerza y eventualmente irá perdiendo también puntos. Ahorita sacó cerca de el partido como tal, 18 puntos, el partido, sí, más que el candidato. Pero ¿qué les gusta que va a sacar dentro de 3 años? Yo creo que va a bajar muchísimo su votación. De todas maneras, yo quisiera resaltar este punto. Esa debilidad, por ejemplo, la presencia de estos partidos en el Congreso, no se debe solamente a la votación que recibieron, que fue baja, la más baja en mucho tiempo, del PRI histórico, ¿no? Sí. El PAN, la más baja que había recibido en muchos años, pero es que está la sobrerepresentación en la ley electoral que hace que los partidos más grandes, que en este caso fue Morena y sus aliados, se sobrerepresenten. Y como van en coalición y no un solo partido, esa sobrerepresentación va a ser de cerca del 18% para la coalición de López Obrador. Es decir, la mayoría no votó porque López Obrador tuviera una mayoría absoluta en el Congreso, porque quienes votaron por sus partidos en el Congreso es el 43%, no el 53% que recibió López Obrador. Y entonces esta sobrerepresentación de este bloque obradorista implica una subrepresentación de los otros partidos. Si no hubiera esa cláusula de sobrerepresentación que viene heredada del régimen antiguo, del régimen hegemónico incluso, es un resabio de eso, el bloque morenista tendría 215 diputados de 500. En cambio, con esta sobrerepresentación va a tener 306 diputados, o sea, casi 100 diputados más, que se le quitan, por lo tanto, a los partidos tradicionales. Entonces, esta fuerza que va a tener López Obrador en el Congreso, en particular en la Cámara Baja, es efecto, en parte, de su votación que recibió en el Congreso, pero en buena parte también es de una distorsión de la ley electoral que genera esta distorsión en la representación que ahora va a beneficiar a Morena. Antes benefició al PRI, ahora beneficia a Morena. No, a ver, hablas de esa sobrerepresentación, en efecto casi que se multiplica por 3, porque en realidad partidos. El PRI es quinta fuerza en la Cámara de Diputados, no primera, no segunda, quinta fuerza en la Cámara de Diputados, una cosa nunca visto. La sobrerepresentación que se permite en México es del 8%. Lo que pasa es que ahora por partido, como ahora se juntaron los 3 partidos, pues es muy grande y tienen el 63% de la Cámara. Pero sí hay datos más allá de esa sobrerepresentación por la que tanto luchó el PRI, pero que ahora no lo beneficia. Hay otra regla por la que luchó el PRI, que por fortuna para ellos no pasó, que fue el de reducir el número de asientos plurinominales. Si hubiéramos quitado la representación proporcional completa, no proponían ellos nada más proponían quitar 100. El PRI se hubiera quedado con 7 diputados. Son los 7 de los 300 distritos que ganó.
Dime. Y el bloque morenista con 75% de la así. Ahorita va a tener A ver, 61%. y tendría tendría 75 si el PRI se hubiera salido con la suya. Sí. Como lo del PT, que tiene 3 veces más diputados que el PRI, y fue gracias a que en el 2015 el PRI salvó al PT de no tener registro. ¿Sí? Porque le faltaban unas décimas, le quitaron el registro, impugnaron, se canceló la elección, se repuso y casualmente el candidato del PRI se bajó y gracias a eso el PT sobrevivió y gracias a eso es la segunda fuerza en el Congreso. Esas cosas pasan cuando en lugar de, digamos, legislar pensando en la situación, legislas pensando en tu propia situación, ¿sí? Entonces esas cosas ocurrirían. Ahora, más impresionante, José Antonio, es... Ustedes saben que el Bronco sacó el doble de votos en la presidencial que el PRD. 3 millones de O votos. sea, 5 millones y pico sacó el Bronco, sí, 5 millones 700, y el PRD, ¿sí? Bueno, creo. Si quieres lo ponemos en por ciento. Bueno, pero recibió un montón de tienes votos. razón, no, es en porcentaje, son 3 millones, Exacto. 5.4% contra, no alcanzó el 3% el PRD en la presidencial. Entonces, fíjate lo que tendríamos que decirle al PRI, le tendríamos que decir bienvenido a la chiquillada. ¿Cuándo íbamos a pensar que el PRI iba a ser parte de ese tipo de partidos que eran parte de la chiquillada? Pero sí, y tiene un efecto malo, creo yo, que es que el contrapeso que podría ser esta oposición, pues no lo va a hacer aritméticamente, y no lo va a hacer porque, como tú decías, está fragmentado y destruido, débil internamente. Entonces, la idea malas noticias. de que el PRD desaparezca, bueno, en el gran conjunto de las fuerzas políticas, pues no es mayor problema. La izquierda Está en Morena. está en Morena, entonces desaparece un tipo de izquierda y emerge otro tipo de izquierda. El problema está en los otros dos partidos, que el PRI no era ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, Sino ni de todo lo abajo, contrario. sino todo lo contrario. Era un partido, de es un partido en que la ideología depende de quién esté en la presidencia. Y con Cárdenas era de izquierda, con Alemán de derecha, y así va la cosa. Ese es un partido, digamos, de centro, Sí. casi por definición ahora. Y el centro se está evaporando. El PAN va a tener que repensarse, pero esa derecha panista sí tiene bases sociales, tiene una ideología y se reconstituirá. Entonces el verdadero problema es el PRI. René Juárez, acabo Acaba de renunciar. de ver ahora en los mensajes que llegan por el internet, que usó una frase que me dejó desconcertado. Le recomienda al PRI que conozca México. Eso, así fue ¿Nos estás choreando? el balazo, digamos que... ¿No nos que- estás choreando? No, no. ¿No es choro? Yo me lo recibí de las por las Notificaciones. vías Sí. normales, nada más el balazo. Pero está interesante que conozcan México, es que realmente se despegaron de México. Eso de merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, de una señora primera dama de un estado dominado por el PRI, es que ya no vivían en México. ¿Quién sabe en dónde? Con que lean los periódicos o vean el primer plano, se hubieran enterado de la avalancha que les venía y se hubiesen perfectamente documentado que la gente estaba harta de su prepotencia, de la distancia que hay entre su prédica. Hablaban de las grandes reformas modernizadoras y al mismo tiempo tenías a Borges, a Duarte, y tú decías, a ver, usted está modernizando al país y al mismo tiempo tiene estos trogloditas. Lo mismo que le pasó al PRD, nuestro buen amigo Agustín Basabe iba predicando por ahí que había que hacer una socialdemocracia y tenemos al PRD capitalino gobernando con clientelas y corrupción. Tú decías, oiga, no se pueden tener los dos mundos al mismo tiempo, y creo que los dos saltaron. El PAN, por supuesto, se reformulará y seguirá siendo sociológicamente esa derecha que tendrá alguna implantación, supongo que a partir de Guanajuato, pero creo que además de todo lo que han dicho de manera brillante, y celebro que algunas de las fórmulas políticas
o no fórmulas políticas, instituciones políticas hayan tenido estos resultados sorprendentes, igual que algunos defendían la segunda vuelta, decir, con la segunda vuelta le ganan a López Obrador, pues con segunda vuelta se hubiera ido a 75% del voto y sería todavía más hegemónico. Es decir, hay cosas que son sorprendentes efectivamente en sus resultados, pero creo que el partido que se va a tener que transformar también es el del presidente, porque es un partido personal, o sea, Morena está fundada básicamente en la legitimidad del jefe del Estado. Tiene dos parches ahí que no sé bien cómo van a funcionar, pero tiene un montón de legisladores, tanto el PES como el PT, no sé si van a ganar autonomía, no sé si va a acabar succionando a todo lo que queda del PRI, por supuesto del PRD no tengo la menor duda, pero la gran pregunta es, ¿va a ser un partido que todavía funcione con la lógica puramente carismática o va a empezar a definirse como un partido con cierta autonomía, entre otros para ejercer la función legislativa? O sea que nos viene una renovación del sistema de partidos completito y también, al igual que el triunfo de Francia y el repasón de los gobernadores, me alegro y me alegro un montón. Todos los partidos cuando inician tienen un líder carismático, fue en el caso del PRI en 29 y de sus demás sucesiones, el PAN mismo también, que luego lo vemos como un partido muy institucionalizado, pues durante varios años era Gómez Morín ahí la figura central, entonces les cuesta, el PRD también ocurrió lo mismo, les cuesta generar instituciones, va a pasar tiempo para que Morena vaya construyendo sus propias instituciones y fortaleciéndolas. Ahorita va a ser un partido de un líder carismático que por lo menos en lo que le toca a su gobierno, él va a decidir qué se hace y qué no se hace. Yo sí creo que buena parte del PRI se va a reciclar en Morena, yo creo que el PRI de esta no se va a reponer, podrá seguir manteniendo el registro, pero como parte de la chiquillada, y cada vez a lo mejor una chiquillada menor. Pero se nos termina el tiempo. Antes de que se nos termine, se vale una cosa simbólica de las que hablaba Lorenzo Meyer. Qué bueno que la esposa de Andrés Manuel López Obrador decidió que se acabe este título de primera dama, ¿no? Bueno, nos vemos el próximo lunes.